Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Meditaciones en la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy la Iglesia celebra en todas partes del mundo católico a Jesús bajo las especies eucarísticas en su cuerpo y en su sangre. ¿Quién iba a decir que en el 2020 no habrían esas tradicionales y grandes, multitudinarias procesiones en torno al cuerpo sacratísimo de nuestro Señor Jesucristo? Los católicos creemos en Jesús, pero eucaristizado, un Jesús que no es aéreo, un Jesús que no es solo espíritu, sino un Jesús que se queda en nosotros bajo la especie eucarística. Se queda bajo la apariencia de pan y esto se llama transubstanciación. Un poco enredado. Pero, ¿qué quiere decir este término? Quiere decir que lo que era pan ya no es pan y lo que era vino ya no es vino, sino que cambia la sustancia. Ya no es pan, es cuerpo de Cristo, ya no es vino, es sangre de Cristo. Aunque los accidentes permanezcan, huele a pan, sabe a pan, pero no es pan. Huele a vino, sabe a vino, pero no es vino. Muchos milagros eucarísticos han sucedido en la historia y uno de esos milagros dio origen a este día. No me va a tocar a mí, ni es mi propósito en estas meditaciones, hacer un análisis histórico de este misterio y de esta solemnidad. Hay muchos que están haciendo eso y muy bien. Este humilde aporte, que es básicamente para mis parroquianos, pero sé que puede llegar más lejos, es para meditar acerca de lo que la palabra de Dios nos dice hoy. Y me llama poderosamente la atención lo que el libro del Deuteronomio, en el capítulo 8, nos dice. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. 40 años. Yo meditaba que quizá esos 40 años se parecen mucho a esta prueba de desierto de esta cuarentena, y una cuarentena prolongada, este desierto de esta pandemia en la que se nos ha afligido. Realmente hay mucha gente afligida, atormentada tal vez, y que hemos sido puestos a prueba. Una prueba en la que ha salido a relucir quiénes somos y qué llevamos verdaderamente por dentro. Y dice el Señor, para conocer si ibas a guardar mis mandamientos o no. Y realmente esto ha servido para eso. Aquí se ha sabido quién es quién ha sido un fiel católico y quién pues meramente iba a la iglesia por no dejar, por seguir a su esposa o a su marido, por hacerle caso a sus papás. Pero hay muchos que pues han tirado la toalla y han sucumbido ante la carne, ante la fragilidad de sus pasiones, ante el desánimo, ante la desesperación, y han caído en ansiedades y en miedos y en temores que los han llevado a hacer otras cosas y por supuesto alejarse de Dios, alejarse de la fe que salva. Esos han sido los 40 años. Esa ha sido esa aflicción infligida, permitida por Dios en estos tiempos. Él te afligió, dice el libro, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, esto es muy parecido a lo que nos ha pasado. Quizá todo esto en lo que se ha parado la industria, se ha parado la producción, se han cerrado las empresas, hemos perdido el trabajo. Muy drástico para la mentalidad de algunos. Pero esto que nos ha enseñado, que no solo vivimos de lo material, aunque lo material también lo necesitamos, y eso lo sabe Dios, lo sabes tú, lo sé yo. Pero el Señor a veces es drástico cuando quiere enseñarnos algo, porque cuando nosotros somos incapaces de aprender algo por nuestros propios medios, Él hace que algo suceda para que tengamos que aprenderlo.
Y puede que algunos ateos me estén viendo y que digan esto no lo puede haber permitido Dios porque Dios no existe. Si tú piensas así, bueno, piensa entonces que esto sucedió y que te hace pensar que tú por tus propias cuentas o por tus propios medios no has podido evitar esto. Ni los médicos han podido evitar esto, ni los científicos han podido evitarlo, o por lo menos no han podido detenerlo. Ciertamente, entonces, ¿qué cosa puede detener esto? ¿Qué lo produjo? No sabemos. ¿Y qué lo va a detener? Tampoco lo sabemos. Hemos hecho lo posible, pero todavía sigue propagándose. De todas maneras, para nosotros los católicos, los cristianos, sabemos que no solo de pan vive el hombre, no solo de materialismo, no solo de cosas que se compran y se venden, no solo de la posesión de las cosas terrenas vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos el pan espiritual, el conocimiento espiritual, para poder tener vida espiritual, vida por dentro, vida en el alma, porque nosotros no solo somos cuerpo, materialidad, somos también espíritu, somos alma, tenemos un alma inmortal, para aquellos que no se acuerdan de ese detalle. Un alma inmortal que no muere, y esa alma inmortal necesita alimento, y ese alimento es la palabra que sale de la boca de Dios. Además, el Señor nos va a dar otro alimento, la palabra hecha carne que nos va a alimentar. No sea que te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto y de la esclavitud. Si el Señor aprieta mucho, puede que nos olvidemos de Dios, así que Él nos va a mandar un consuelo, el consuelo de su propia carne, para que no nos olvidemos de Él. Luego, en el Evangelio, que es parte del gran discurso eucarístico del Evangelio de Juan, del capítulo 6 de Juan, a partir del versículo 51 se nos dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Hermano, yo no entiendo cómo algunos hermanos separados, evangélicos separados, pueden entender que lo que el Señor está diciendo aquí es meramente espiritual, que el pan es un pan espiritual o símbolo, porque ese es el problema. Muchos dicen que es un símbolo, pero el Señor no está hablando de nada simbólico aquí. Si yo le quiero hacer caso a la Escritura, el Señor dice: el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Aquí no dice que es el símbolo de o el signo de. No, aquí dice: el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Si voy a hacerle caso a la palabra de Dios, tengo que hacerle caso completo. Y aquí el Señor es claro. Es más, el discurso no termina ahí. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Tan fuerte y claro fue Jesús allí que hasta los judíos dudaron y pensaron que el Señor estaba tal vez pensando entre sí picarse en pedacitos y darse por entero a Él, de esa manera, ¿no? Y recordemos que los primeros cristianos en tiempos de los Césares, de los emperadores romanos, fueron acusados de ser caníbales, de comerse incluso a niños y cosas así por el estilo, por comer carne humana. Tan en serio se tomaban ellos esto, que fueron acusados de antropófagos. Jesús les dijo: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y si no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El Señor es clarísimo, es prenda de resurrección, y tenemos que comer su carne y beber su sangre, ambas. Sin embargo, la Iglesia ha visto desde sus primeros inicios que tanto el que come su carne, pues come a Jesús completo, y el que bebe su sangre, bebe a Jesús entero. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hermanos, estamos hablando de verdadero, algo que se puede saborear, algo que se puede introducir en la boca y comérselo como comida verdadera y bebida verdadera. No es un símbolo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Tampoco es una representación. Tampoco es que yo me como algo y supuestamente eso es el símbolo de la carne del Señor. No, es la carne del Señor.
yo me tomo un vino consagrado y eso va a ser, o consagrado en cualquier iglesia no católica y va a ser la sangre del Señor. No, si no está consagrado por un sacerdote legítimamente ordenado en la iglesia del Señor, por un obispo legítimamente ordenado a su vez, no está consagrado porque viene de un ministro que no está legítimamente autorizado para eso, ni tiene la ordenación legítima. Entonces ese pan no está legítimamente consagrado porque no tiene la sucesión apostólica, el poder que delegó Jesucristo en sus legítimos ministros desde los apóstoles hasta acá. Eso es interesante. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Y por eso los católicos ansían poder retornar a las iglesias para poder vivir por él en la Eucaristía. Si bien es cierto que antes la iglesia decía comulgar por lo menos una vez al año, el Espíritu Santo nos ha llevado a descubrir la eficacia de la comunión frecuente e incluso diaria. Y el que ya se acostumbró a eso, no hablo de costumbre en el sentido peyorativo, sino de vivir de esa Eucaristía. Hay santos que han vivido de la Eucaristía durante muchos años, incluso Catalina de Siena fue una de ellas. En fin, han aprendido a hacer de Jesús su alimento, su único alimento. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica dedica casi 100 numerales a la Eucaristía. Sería muy largo poder hacer mención de todo lo que la Eucaristía nos dice, pero el Concilio Vaticano II nos habla de la Eucaristía como la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Todo lo que hacemos lleva a la Eucaristía y toda la fecundidad de la actividad eclesial viene de la Eucaristía. Así que la Eucaristía es el centro de la actividad cristiana. El altar donde se celebra la Eucaristía es el centro de un pueblo, no solamente el centro de la parroquia, es el centro de un pueblo, el centro de una ciudad. Antes las iglesias iban hacia arriba, eran bellísimas, muy bien adornadas, decoradas y apuntaban al cielo, como dándole a entender que ese pueblo le daba culto a Dios, esa ciudad le daba culto a Dios y todo estaba dirigido a darle gloria a Dios desde el altar, desde la celebración eucarística. Ahora las iglesias ni se notan, han sido opacadas por los rascacielos. Todo esto ha de llevarnos a entender que quizá no le estamos dando el puesto a la Eucaristía. Todo está horizontalizado y mientras todo esto siga así, nuestro Señor no está recibiendo la honra y la gloria que merece. Preguntémonos, todo lo que nos está pasando, ¿no tendremos culpa nosotros de que sea así? Tal vez porque no le hemos dado al Señor el puesto que se merece, porque el culto eucarístico ha sido opacado, porque los sagrarios están solos, porque cuando se hace una hora santa solo van unos poquitos. Vamos a descubrir nuestro corazón, a ver qué está pasando y a reencontrar en él una sed y una hambre eucarística para que cuando todo esto pase podamos acudir al sagrario y a las horas santas en masa cuando sea posible y hacer actos de reparación profunda a Jesús eucarístico que nos ama inmensamente, que está profundamente ofendido, pero que nos ama inmensamente y que quiere que a sus pies recibamos todo su amor, su compasión y su misericordia. Alabado sea Jesús sacramentado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Feliz día de Corpus Christi para todos. Chao, chao.